Estudio panorámico de la Biblia, libro de Judas. Nombre del libro en castellano: Epístola Universal de San Judas Apóstol. Esta carta fue escrita por Judas, quien al igual que Santiago era medio hermano de Jesús y ambos eran hijos de José y María. La carta fue escrita entre los años 70 y 90 después de Cristo aproximadamente. No tenemos certeza acerca de quiénes fueron los destinatarios de la carta, pero por el abundante contenido de referencias al Antiguo Testamento, debió de tratarse de cristianos de extracción judía, quienes estaban familiarizados con los pasajes de la Biblia citados. ¿Por qué escribió Judas esta carta? Para advertir a sus lectores de los apóstatas que ya estaban en escena. Judas había empezado a escribir una carta devocional en cuanto a la salvación, pero el Espíritu Santo lo llevó a dejar a un lado su arpa y tocar la trompeta. Su epístola es un llamado a las armas. La epístola es una exhortación urgente destinada a fortalecer a la Iglesia contra ciertos herejes aparecidos en sus filas. El propósito de Judas es práctico. Se refiere a la actitud de los herejes en temas como la gracia, el pecado, Cristo, el sexo, los ángeles, la autoridad divina y humana, la unidad cristiana y las últimas cosas. Habla del juicio que ha de venir sobre los apóstatas y persuade a sus lectores a que libren una vigorosa defensa de la fe. La carta de Judas es una denuncia a los deseos de la carne y a la soberbia espiritual que estos herejes estaban promoviendo. Divisiones de Judas, 5 divisiones. Versículos 1 y 2, saludos. Versículos 3 y 4, propósito. Versículos 5 al 16, denuncia. Versículos 17 al 23, amonestación. Versículos 24 y 25, bendición. Versículos 1 y 2, saludos. Yo, Judas, que soy siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, saludo a los llamados amados, santificados por Dios Padre y resguardados por Jesucristo. Versículo 1. Judas era hermano de Jacobo, Santiago y medio hermano de Jesús. Mateo 13, 55 y 57. Los hermanos de Jesús fueron a buscarlo para impedir su ministerio. Marcos 3, 31 al 35. Después de la resurrección se vuelven creyentes. En Hechos 15, Jacobo ya era líder. La humildad de Judas no le permite llamarse hermano de Jesús, sino su esclavo. A los llamados, todo creyente es llamado por Dios. Dios te ha llamado y tiene un plan maravilloso para tu vida. Amados, viene del griego ágape, que describe el amor sublime de Dios. Santificados significa separados para el uso exclusivo de Dios. Debemos de vivir para alcanzar los propósitos de Dios y no los nuestros. ¿Estás pasando por una situación difícil? Mira a Dios, Él quiere lo mejor para ti. Resguardados, qué privilegio, soy amado y resguardado por Dios. Dios te ama y te cuida. ¿Te das cuenta? Tan solo déjate amar y cuidar por Él. ¿Se olvidará la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? Tal vez ella lo olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti. Te llevo grabado en la palma de mi mano. Isaías 49:15. Que la misericordia, la paz y el amor abunden en ustedes. Versículo 2. La palabra misericordia viene del latín misericordes, donde la raíz misere significa desdichado y la raíz cordis corazón, y se refiere a la capacidad de sentir la desdicha de los demás. En la Biblia significa no recibir de Dios lo que nuestros actos realmente merecen. La palabra hebrea paz es shalom y es el resultado de tener una relación con Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4:7. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Romanos 5:5. Dios quiere que seas consciente de que Él te ama, te muestra misericordia y te da de su paz, que todo lo sobrepasa. No tienes por qué temer, Dios está contigo. Versículos 3 y 4, propósito. Amados hermanos, he tenido un gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, pero ahora me encuentro en la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos. Versículo 3. Judas quería escribirles acerca de la salvación que tenían en Jesús, pero algo ocurrió que lo obligó a cambiar el tenor de la carta. La sana doctrina de la Iglesia está en peligro y hay que luchar por ella. Los creyentes no podemos quedarnos callados respecto a doctrinas erradas. Siempre se ataca la divinidad de Jesús, la importancia y relevancia de las Escrituras.
Noten que se nos pide luchar ardientemente, es decir, pelear apasionadamente por lo que creemos. Debemos de estar firmes en las enseñanzas de la Biblia. Se menciona la fe y se dice que una vez fue dada a los santos. No hay más que añadir, no hay nuevas revelaciones. En la Biblia está todo el consejo de Dios que necesitamos en nuestras vidas. ¿Qué hay de las enseñanzas secretas u ocultas? Respuesta: Deuteronomio 29:29. Como lo dice Pedro, manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Primera de Pedro 3:15. Defiende lo que crees y dale al mundo como respuesta a la palabra de Dios. Pues por engaño se han infiltrado entre ustedes algunos malvados. Estos que desde antes habían sido destinados a la condenación convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan a Jesucristo, nuestro único soberano y Señor. Versículo 4. Falsos maestros entraron a la iglesia de manera subrepticia. Judas los llama malvados y decidieron estar en contra de Dios. El humanismo enseña que el hombre es grande y dueño de su destino. ¿Sin Dios? ¿Realmente puedes usar el libre albedrío para tu propia destrucción? Judas añade que son libertinos, lascivos y que se dejan llevar por el apetito de su lujuria y perversión. Usan como pretexto la gracia de Dios para vivir en inmoralidad. El hombre sin Dios no tiene escrúpulos para sacar ventaja y aprovecharse de todo. Niegan a Dios y a Jesús. Versículo 4. Al negar a Jesús, niegan a quien es el centro del cristianismo. El cristianismo es Jesús. Versículos 5 al 16 denuncia. Judas va a darnos 7 ejemplos del Antiguo Testamento. Aunque ustedes ya lo saben, quiero recordarles que cuando el Señor salvó al pueblo y lo sacó de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Versículo 5. Primer ejemplo, la incredulidad de Israel. Dios liberó a su pueblo de Egipto y lo sustentó por 40 años en el desierto. No le creyeron. Incluso a los ángeles que no cuidaron su dignidad, sino que abandonaron su propia mansión, los ha retenido para siempre en prisiones oscuras para el juicio del gran día. Versículo 6. Segundo ejemplo, los ángeles que no guardaron su dignidad son los ángeles de Génesis 6, 1 al 5, Primera de Pedro 3, 19 y 20, Segunda de Pedro 2, 4 y 5. También Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, que lo mismo que aquellos practicaron la inmoralidad sexual y los vicios contra la naturaleza, fueron puestas como ejemplo y sufrieron el castigo del fuego eterno. Versículo 7. Tercer ejemplo, las ciudades de Sodoma y Gomorra, Génesis 4, 3 al 8. Soberbias, prósperas, ricas, ociosas, perversas e inmorales fueron destruidas por el juicio de Dios. Asimismo, también estos hombres en sus sueños contaminan su cuerpo, rechazan la autoridad y blasfeman de los poderes superiores. Versículo 8. Falsos maestros, los mismos del versículo 4, no aceptan ninguna autoridad sobre ellos y están involucrados con espíritus. Pero ni siquiera el arcángel Miguel, cuando luchaba con el diablo y le disputaba el cuerpo de Moisés, se atrevió a proferir contra él juicio de maldición, sino que le dijo: que el Señor te reprenda. Versículo 9. Cuarto ejemplo, el arcángel Miguel. Dios enterró a Moisés. Deuteronomio 34, 5 y 6. Nunca se encontró su tumba. Satanás quiso robar el cadáver y Miguel lo impidió, acudiendo al Señor. En el mundo angelical Jesús tiene la preeminencia. Hebreos 1, no lo olvides. Pero estos blasfeman de las cosas que no conocen y en las que por instinto conocen se corrompe como animales irracionales. Versículo 10. Falsos maestros. La doctrina de guerra espiritual es un ejemplo. No conocen el tema y se creen expertos. Además, son corruptos. No entendían más que sus instintos carnales, su escala de valores era carnal y habían perdido toda conciencia de las cosas espirituales. Lástima de ellos, porque han seguido el camino de Caín por amor al dinero, cayeron en el error de Balaam y murieron en la rebelión de Coré. Versículo 11. Quinto ejemplo, Caín, Génesis 4, 3 al 8. La amargura, envidia y celos lo llevó a ser el primer asesino. Sexto ejemplo, Balaam, Números 22. Prostituyó el don que Dios le dio por dinero, lucró con el error y aconsejó para destrucción. La codicia, avaricia y egoísmo terminaron destruyéndolo. Segunda de Pedro 2, 15 y 16. Séptimo ejemplo, Coré, Números 16. Buscó poder, posición, autoridad y notoriedad.
puso en tela de juicio la autoridad de las personas a quienes Dios había levantado. Estos empañan los ágapes que ustedes celebran, pues sin vergüenza alguna comen pensando solo en sí mismos. Son nubes sin agua que el viento arrastra de un lado a otro, árboles otoñales que no dan fruto, carentes de raíces, se han secado y vuelto a secar. Versículos 12. Son indomitas olas del mar, cuya espuma en su propia vergüenza, estrellas errantes, cuyo eterno destino serán las malas y densas tinieblas. Versículo 13. Falsos maestros se dan más características, su apariencia es solo exterior y su destino final será su perdición, tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Versículo 14. Vine para juzgar a todos y condenará a todos los impíos por todas las malas obras que en su impiedad han cometido y por todas las insolencias que los pecadores e impíos han lanzado contra él. Versículo 15. Sabemos que no caminó con Dios y fue traspuesto. Génesis 5:24. Este texto nos habla de la segunda venida de Jesús y del juicio final al final de los tiempos. Apocalipsis 19:11-21. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Versículo 16. Nos habla del engaño de los falsos maestros y de los hombres que no tienen a Dios y que lo único que buscan es sacar provecho y ventaja de cada situación y usan el nombre de Dios para su propio beneficio. Estos apóstatas hablan cosas infladas para impresionar, usan la adulación y la mentira para manipular y la gente los sigue. Versículos 17-23, amonestación. Pero ustedes, amados hermanos, recuerden lo que antes les comunicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron: en los últimos días habrá gente blasfema que vivirá de acuerdo con sus bajos deseos. Son estos los que causan divisiones, pues son carnales y no tienen al Espíritu. Versículos 17-19. Es increíble cómo la Biblia describe el fin de los tiempos. Jesús nos dijo que su venida sería como en los días de Noé. Mateo 24:37. Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Sean comprensivos con los que dudan, a otros arrebátenlos del fuego y pónganlos a salvo, y a otros más ténganle compasión, pero cuidado, desechen aún la ropa que su cuerpo haya contaminado. Versículos 20-23. Edifícate en la fe, estudia y comparte la palabra, ora, muestra amor y misericordia. Convence a los que dudan, evangeliza, salva y ten cuidado de algunos que aún su ropa está contaminada por su pecado y no vayas a terminar arrastrado por ellos. En la sociedad actual muchos tienen una religión o superstición, pero no conocen a Dios y no saben nada de su palabra. Sé más sensible, invita, trae, habla a la gente de lo que Jesús ha hecho en tu vida. Versículos 24-25, bendición. Y aquel que es poderoso para cuidar de que no caigan y presentarlos intachables delante de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo, sean dadas la gloria y la majestad y el dominio y el poder desde antes de todos los siglos y siempre. Amén. 24-25. Judas cierra con una bendición enfatizando el poder de Jesús para guardar a los suyos. ¿Qué más seguridad podemos desear? Conclusiones. Al leer esta epístola uno se da cuenta de que los cristianos debemos defender la fe y oponernos a los falsos maestros. Jesús nos guarda y quiere que nosotros guardemos el depósito que nos ha dejado. Hay una condenación terrible esperando a quienes rechazan a Cristo y enseñan las mentiras de Satanás. Salvémonos unos a otros, podremos solo tenerles compasión. Que Dios nos ayude a ser fieles hasta que Él venga. Amén.